Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. El placer de viajar. Con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Kelu Robles. Carmelo Jordá. Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando nos estéis escuchando. Bienvenidos otro día más, otra semana más al placer de viajar. El mejor podcast de viajes desde que... Hoy era muy fácil decirlo, o sea, no tenía esto vuelta de hoja, no tenía ningún mérito, no tenía que buscar. En fin, desde que el 25 de abril de 1707 tenía lugar en un campo abierto a las afueras de la ciudad la batalla de Almansa, que es una de las más famosas de la historia de España, una de las más simbólicas también, una de las más, teníamos así un poco manipuladilla, pero eso ya es otra historia. Pero que además de todo esto fue menos decisiva en la guerra de lo que la gente se cree, aunque sí que dio paso a que pasasen muchísimas cosas. Pues allá que nos vamos hoy, a esta ciudad, ya al final de la provincia de Albacete, que visitaste en tu reciente viaje por allí y que yo ya sé que te pareció muy interesante porque así me lo has hecho saber a micrófono cerrado. Efectivamente, la ciudad está muy bien, me pareció muy interesante, pero no es nuestro único contenido. Como siempre, nos vamos también a un sitio fuera de España. Y en este caso nos vamos a Estados Unidos y a una de sus ciudades más históricas y atractivas, Boston, que me parece, he de decirlo, un destino muy apropiado, porque este año se celebran los 250 años de la creación de independencia. Hombre. Entonces, Boston era una de las pocas ciudades que ya entonces era muy importante, que ya entonces era grande y en la que pasaron cosas, además. Y si les sirve como excusa para viajar a alguno de nuestros oyentes, sabiendo cómo son los estadounidenses, seguro que... Bueno, va a haber un fiestón por allí tremendo. Es preciosa, además, es muy interesante y yo creo que te encantaría, Carmelo. Lo sé, pero por ahora me voy a tener que conformar con que me lo cuentes tú. Venga. Para el que ande un poco despistado así de la geografía de United States, que yo creo que básicamente somos casi todos, ¿por dónde anda Boston? Y además, aparte del tema geográfico, ¿qué crees tú que la hace destacar? Mira, bueno, para ubicarla rápidamente, estamos hablando de una ciudad de la costa este de los Estados Unidos. O sea, la que está para acá, para que se hagan ustedes una idea. Del estado de Massachusetts, es una de las ciudades más antiguas del país y, por tanto, con mucha historia. Es la cuna de la Revolución Americana, de la familia Kennedy y de la Universidad de Harvard. Ahí es nada. Y es una ciudad, además, yo creo que mucha gente la destaca por el aspecto europeo, ¿no? Que esto se dice en algunos casos, en algunos puntos, como de San Francisco, también se dice a veces esto. Además, las ciudades, cuando dicen una ciudad de aspecto europeo en Estados Unidos, no solo muchas veces es el aspecto, sino que es incluso la planta. Es decir, el hecho de que las ciudades, a lo mejor ciudades posteriores, ciudades que han tenido otro crecimiento, no parecen europeas porque ni siquiera corresponden a este esquema que tenemos nosotros de algo que se desarrolla desde el centro, ¿no? Entonces tienes ciudades casi con un montón de centros, como muy caótico, que no sabes qué es el centro y qué no, que también tienen su interés, pero bueno, Boston es otra cosa. En el caso de Boston también hay cosas que van más allá de lo puramente urbanístico y es que tiene fama de ser una ciudad muy culta, muy bohemia y, según algunos, incluso elitista. Allí fue donde en 1620 llegaron, como dato histórico, los primeros colonos que fundaron lo que entonces era Nueva Inglaterra, que nos sonará también por muchas películas, por supuesto. Y más de un siglo después, en Boston, fue también donde comenzó la Guerra de Independencia y el nacimiento, por supuesto, de los Estados Unidos y de muchas de sus universidades más prestigiosas. Hemos comentado que tenía otro esquema y no es por tanto, a pesar de que tenga tanta fama, una de las ciudades de estas ciudades americanas gigantescas, ¿no? Con ese esquema tan de asfalto y de carretera. Sí, es que no es una ciudad tan grande y, claro, esto tiene mucho que ver con su disposición urbanística, por supuesto. Tiene menos de 700.000 habitantes. Tampoco es muy poco tratándose de Estados Unidos y una gran ciudad, tampoco es muy extensa, que esto es muy importante porque, claro, en muchas ciudades de Estados Unidos no puedes ir a pie prácticamente a ningún sitio, como ocurre en Los Ángeles, por ejemplo, ¿no? Hay ciudades de estas que no tienen ni aceras. Efectivamente, pues a Boston se la apoda también como la Americans Walking City y es porque podemos, por supuesto, patearla por completo y sin complicaciones, lo cual a la hora de hacer turismo es muy agradecido. Y bueno, para entender muchos movimientos intelectuales y para entender incluso, yo diría, el germen
cultural de Estados Unidos, hay que viajar a Boston. Esto es así. Y en ese sentido me imagino que todavía hoy en día, o ahora me contarás, la ciudad, o sea, tiene mucha importancia en la ciudad esa vida universitaria, ¿no? Has comentado antes que es de allí Harvard, que es una universidad famosa no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, y en todo el mundo como que resuena a calidad. Sí, y esto hoy se traduce en la actualidad, por ejemplo, que mucha gente tiene más en la mente Silicon Valley, San Francisco. Pues resulta que en Boston, en el MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, se produce nada más y nada menos que una patente al día. Lo cual, claro, esto se traduce también en un ambiente intelectual y de promoción y de cosmopolitismo y de modernidad importante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no solo se han escrito muchas páginas del presente y del futuro, diría, sino que también se han escrito muchas del pasado, como antes estábamos contando así de forma rápida. Cosas así, puramente prácticas de viaje. A mí me hizo mucha ilusión ir a los escenarios de la película El indomable Will Hunting, protagonizada por Matt Damon y Robin Williams, donde él era un excelente universitario un poco rebelde y un poco superdotado también. Y aparecen pues las aulas, se rodó la película pues dentro de la propia sede, de muchas sedes de Harvard. Hay en la película una escena rodada en el Garden Dorchester, que es un parque muy bonito, con pequeños estanques, con sauces, porque Boston, además, no lo he dicho todavía, es una ciudad bastante verde. Hay un montón de zonas ajardinadas en los campus universitarios. Y también tiene parques con historia. Boston Common, que a mí esto me parece muy curioso, fue el primer parque público de Estados Unidos, porque, claro, a diferencia de muchos jardines, por ejemplo, de Europa, de los jardines históricos antiguos, uh-huh, que eran concebidos para la realeza, para la gente con poder, pues no había jardines así públicos tan fácilmente. Y este, de hecho, pues es el primero público de Estados Unidos. Ahí tenemos en Madrid el Retiro, sin ir más lejos, que era un terrenico para cazar el rey, ni más ni menos. Y hoy en día pues es un parque precioso. Has mencionado con el parque este como una especie de primer hecho histórico, pero estoy seguro de que hay en Boston muchos sitios en los que se puede ir rastreando esa historia, ese pasado. Sí, mira, hay unos personajes históricos que se llaman los Hijos de la Libertad, que formaron una organización de patriotas americanos que surgieron en las colonias británicas de América del Norte. Y uno de los lugares que mejor refleja este momento, este concepto histórico de Boston, es el antiguo Parlamento de Massachusetts. Ahí es donde comenzó la Revolución Americana, y en las calles de sus alrededores se indica, a través de una serie de ladrillos rojos en el pavimento, una ruta que, si seguimos, pues recorrerá los monumentos más importantes de este momento histórico, ¿no? Es el llamado Camino de la Libertad, es el Camino de la Independencia Americana, y hoy, pues, oye, podemos seguir sus pasos y así vamos a conocer pues muchos centros históricos de Estados Unidos que, hombre, como su historia es tan reciente, pues a nosotros a veces nos llama un poco la atención que, por ejemplo, siguiendo una ruta como esta, nos podamos encontrar de pronto una iglesia al lado de un rascacielos. Pues esto, obviamente, en Boston te va a pasar, pero también te va a pasar encontrarte con unos barrios, que es por lo que es más famoso, yo creo, Boston, victorianos, preciosos, uh-huh, y que además nos van a llamar mucho la atención, ¿no? Porque yo creo que nos resulta más novedoso. Mencionas la revolución, mencionas la historia, mencionas la independencia, y a mí Boston siempre me acuerdo, siempre me ha sonado por el motín del té. Que ya, o sea, que decir, es que el propio nombre del asunto te llama la atención, como puede haber un motín por el té, pero bueno, fue allí en Boston, si no recuerdo mal, y fue un poco como la chispa o una de las cosas que dieron inicio a esa revolución, ¿no? Sabes que a mí el motín del té es un nombre que me recuerda a estos programas de investigación, como uno que titulaba La Guerra del Pan. ¿Sabes? Que son términos que a veces como que Sí, se te quedan un poco raros. Sí. Bueno, ya sabes cómo son los yanquis, y esto nos encanta, somos muy fans aquí, nos declaramos fans de los museos, y en Estados Unidos hacen unos museos maravillosos por cada cosa, ¿no? Aprovechan muy bien y saben ilustrar muy bien su historia. Tienen una historia más corta que la de muchos países europeos, pero por lo tanto la aprovechan bien y le dan un rango alto a cosas que nosotros pues a lo mejor no veríamos tan curiosas, ¿no? Sí. O no les haremos más caso pues porque tenemos mucho más donde elegir. Y la inversión que dedican, por ejemplo, en el Museo del Motín del Té, el museo está en una réplica de un barco del siglo XVIII que está atracado en la orilla del canal del río Charles. O sea, ¿dónde estaba?
Sí, efectivamente, en el mismo lugar, y ahí se narra, te explican cómo fue la protesta de los bostonianos contra, esto te va a encantar, los impuestos comerciales a las colonias, que habían impuesto a las colonias, y que acabó con el lanzamiento de 342 baúles de té al río. Decían los americanos que no podías cobrar impuestos si no tenías representación. Era el lema, o sea, no taxation without representation. Ellos querían estar en el Parlamento británico y como no les hicieron caso, pues al final crearon el suyo propio. Es una cosa bastante lógica. Pero bueno, una revolución que empieza contra los impuestos es que está bien, es una cosa que eso es una cosa que está bien. Vamos a salirnos del terreno tal, que si no nos vamos a llenar de espinas. Sí. Una referencia también, aparte de esas referencias históricas, yo creo que es también una referencia en la historia del cine, porque ha aparecido en muchísimas películas. ¿Hay alguna parte de la ciudad que digas, mira, es que si vas allí te vas a sentir dentro de, no sé, tal película? Mira, es muy fácil adivinar cuál es el barrio más mostrado en el cine por su apodo, porque el Beacon Hill es apodado como la milla del cine, ¿no? Uh-huh. Ha aparecido en Departed, Ted, El indomable Will Hunting de la que os hablaba. Hay una película y una serie incluso que se llaman Beacon Hill. Y estamos hablando, obviamente, del barrio más pudiente de Boston, de la ciudad. Es del siglo XIX, ahí veremos, o sea, un paseo es muy agradable porque vamos a ver esas casitas de estilo victoriano de la ciudad que, para quien no lo sepa, son de ladrillo y tienen su propio jardincito, ¿no? Así delante y luego un patio trasero. Con su valla de madera preferiblemente blanca y el buzón encima de un poste. Ahí estamos. Y estaba pensando que no solo el cine, sino la mitomanía atrae a muchos viajeros alrededor del mundo. Bueno, pues las fans lectoras de Louisa May Alcott, que es la autora de Mujercitas, que uh-huh. sepan que allí vivió, en este barrio. Y también en este barrio se encuentra la que dicen, también como son para el marketing, la calle más fotografiada de Estados Unidos, que es la calle Acorn. Estamos uh-huh. acostumbrados a pensar, cuando hablamos de Estados Unidos, en avenidas grandes, y sin embargo esta calle llama mucho la atención porque es pequeñita, está empedrada, la de ancho es, ojo a la medida, 2 vacas en paralelo, es lo que mide... No acabo de pillar lo de las vacas en paralelo, o sea, o es muy, muy, muy estrecha o sea... Sí, tú miras las fotos, es que 2 vacas... Bueno, a ver, en realidad yo diría que son vacas americanas porque no me parece tan estrechísimo. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que establecieron. Decía empedrada, pero en realidad el pavimento en lo que es la parte de las aceras uh-huh. es muy llamativo porque son rojas, están formadas por ladrillo rojo. Y luego, bueno, detalles como que conservan las antiguas lámparas de gas... Pero ¿todavía la iluminación es de gas? No puedo confirmar ni desmentir. Entiendo que no. Pero sí que han aprovechado esas mismas lámparas. Y bueno, este paseo, que yo creo que es muy sorprendente, histórico, también puede ir acompañado después de una visita a otro, que es el North End. Es el barrio italiano. ¿Cómo me gustan los barrios italianos de Estados Unidos? Y bueno, además es que hacen mucha gala de ello, ¿eh? O sea, lo tienen muy, muy presente. Allí llegaban, obviamente, los italianos que iban a buscarse la vida en Estados Unidos. Y hoy, además de la típica decoración italiana en absolutamente todas partes, con banderas, con restaurantes que conservan ese mantel de cuadros rojo y blanco. Bueno, pues también forman, a mí me encantaría, a mí no me coincidió, pero ir a una fiesta que celebran, que dedican a Santa Agripina, cuyo punto álgido se vive durante la procesión de la imagen de la Santa y está rodeada, la llevan, la portan los miembros de la congregación, le donan dinero, pero que se ve cómo le dan los billetes, que yo decía, madre mía, ni que fuera un stripper. Bueno, pues es que son como muy italianos exagerados, ¿no? Que a veces cuando los expats viven, exageran un poco, bueno, sí, ya, claro. Que también podrían ser españoles, que también somos exagerados para algunas cosas, ¿eh? Sí, y que bueno, cuando a uno le sacan de casa, ¿no? O quiere conservar como sus tradiciones, a veces hasta exagera un poco las cosas. Uh-huh. Un museo al aire libre, se le considera prácticamente eso, es el Callejón de los Santos, que es también, pues bueno, una algarabía de imágenes religiosas, de figuritas. A mí me recuerda un poco a Nápoles, de cuando hemos hablado de la ciudad, y claro, es así. Suena súper fotogénico. Oye, hemos hablado de cine y yo recuerdo que había otra película, lo que no me acuerdo cómo se llamaba, que contaba la investigación periodística de un grupo de periodistas del periódico no sé si el Boston Globe, un periódico de allí de la ciudad. Sí, te refieres a Spotlight.
que además es posible, sí. una película muy querida por el gremio periodístico y yo creo que es muy buena película, vamos, independientemente de a lo que uno se dedique. Bueno, pues en ella sí aparece uno de los lugares, yo creo, más bonitos de Boston, es la biblioteca pública, que es la mayor biblioteca municipal, de hecho, de Estados Unidos, la más antigua, es de finales del siglo XIX, fue ideada como un palacio para el pueblo, es un palacio, claro, de libros para el pueblo, un palacio de tipo italiano, con grandes bóvedas, es espectacular y también detalles afrancesados. Hay una zona que emula un claustro incluso renacentista, en fin, que merece la pena una parada. Eso suena también muy bien. Oye, pasando del cine a la televisión, yo sé que claro, en Estados Unidos las referencias tienen siempre mucho que ver con la pantalla. A mí Boston me suena como la ciudad de Cheers, que era la serie de comedia de los años 80 que transcurría... De hecho, yo no sé si se veía absolutamente nada de la ciudad. Toda la serie, o casi toda la serie, transcurría allí dentro del bar, ¿no? Del famoso bar Cheers. Sí, de hecho, bueno, es que de esto te voy a contar. Abro un paréntesis para decir que, claro, esto es que ahora mismo, diferencia generacional, para quien no pille Cheers, es que es una serie de los 80. Yo que soy hija de los 80, fui totalmente con la mitomanía por los cielos, porque efectivamente no se rodó en el bar, pero se puede ir a ver el bar de Cheers, la cervecería, porque lo que sí que aparece en algunas ráfagas de la sitcom es la parte exterior, que lógicamente han mantenido tal y como aparece en la serie, que repito, se rodó en unos estudios, pero ¿qué hicieron los dueños del bar? Hombre, vieron la oportunidad y dijeron, vamos a reproducir el bar, pues que lo que teníamos dentro no se parece, no, vamos a hacerlo igual que la sitcom para que venga gente. ¡Qué maravilla! Y obviamente, claro, yo cuando fui digo, no, ya te enteras allí de esto y puedes comprar muchísimo merch, no sé, es una fantasía total, me encanta. Y luego hay zonas que yo no sé si es el caso de Boston, pero que muchísimas películas americanas transcurren en los barrios chinos, que a mí los que he conocido me parecen maravillosos y me parece una cosa además como muy divertida. ¿Tiene Boston también ese barrio chino? Por supuesto, además es enorme, o sea, recomiendo parada y creo que, vamos, es una de las paradas más importantes a nivel viajero de la ciudad. Es un barrio que empezó a formarse, esto es muy curioso, en 1870 con la llegada de decenas de inmigrantes chinos, pero porque fueron a trabajar a una fábrica de zapatos en la que los trabajadores nacionales yanquis se habían puesto en huelga. ¿Qué hicieron los empresarios? Pues llamar a los chinos que vivían allí de forma, no sé si en ese momento más o menos legal. Bueno, el caso es que le llamaron y allí que se fueron a trabajar y bueno, pues fue creciendo lo que es el Chinatown. Y muchos acudían, no directamente de China, es que muchos acudían del Chinatown más antiguo de Estados Unidos, que es el de San Francisco, que también es impresionante. Y yo recomiendo este recorrido porque, hombre, en el plano gastronómico es interesante dejarnos llevar por la gastronomía china cuando vayamos por allí. Pasa también en Nueva York, que hay muchos restaurantes que están muy bien, además a precios que están bastante bien, o incluso en el de Londres también hay un montón de restaurantes que están muy bien. Sí, pues aquí lo mismo, y además luego a nivel visual y urbanístico pues también no deja de ser curioso. Vamos a encontrar pues las típicas esculturas con dragones, con fuentes, con plantas que no son endémicas de Estados Unidos, que son de Asia. Bueno, y luego también hay lugares donde hay gente que se reúne para jugar al ajedrez y bueno, pues a mí lo que es la vida en la calle me gusta y hombre, en este Chinatown se puede ver claramente. Vamos a ir terminando. Nos estamos dejando algo así que digas, oye, no se nos puede pasar si vamos a Londres ver un monumento histórico y religioso como es la Old North Church. Es la iglesia más antigua de Boston, de estilo georgiano, y además forma parte de ese camino de la libertad que os contaba antes de ladrillos rojos que partía desde el Parlamento de Massachusetts. Bueno, pues si lo seguimos llegaremos a este lugar, donde se vivió uno de los episodios fundamentales de la Revolución Americana, porque allí se proclamó por primera vez la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Y lo más llamativo luego cuando uno entra, hombre, este evento, ya conocerlo antes de ir, yo creo que conmueve cuando uno accede al interior, pero luego nos va a llamar la atención encontrar, en lugar de bancos para los feligreses, el espacio se divide en cubículos.
Como una oficina, sí. Y esto es original, no se ha añadido después. Son cubículos donde las familias iban a rezar. Se alquilaban, se compraban. Entonces, claro, era sobre todo para la gente más pudiente y tener un cubículo o alquilarlo ya era todo un símbolo. Pues bueno, yo sigo sin conocer Boston, sigo sin haber ido, pero después de lo que me has contado y de lo bien que me lo has contado, me voy haciendo una idea y como me suele pasar, mira, en vez de tener menos ganas de ir, tengo más. Carmelo, para empezar, siempre solemos hacer esto para empezar, ubicar geográficamente, pero es que además no sé dónde está Almansa ciudad, o sea, por favor, Nos gusta ubícanos. la geografía. A mí me gusta la geografía. Sí. Yo era de niño que se quedaba mirando los mapas y sigo siéndolo. Y además, hombre, coño, esto es interesante. A ver, pues Almansa está en el sureste, hablando de mapas, a la derecha, abajo a la derecha, sureste, Vale. De la provincia de Albacete. Es que A ver. que me estoy riendo porque es que somos, siempre lo hemos dicho, disléxicos, y entonces en el pequeño guión, anotación, has puesto suroeste. Entonces digo, espérate, bien. A ver si vamos a estar liándonos. Vale, pero creo que lo estás diciendo bien. Lo estoy diciendo bien. De hecho, es que para que vea la gente que nuestro pequeño guión que utilizamos así como esquema, la mayor parte de las veces ni lo miramos. Lo cual, en este caso, ha sido una buena cosa. Bueno, pues en el sureste, no suroeste, de la provincia de Albacete, como digo, en el mapa, según miras, pues abajo de sur y el este cae a la derecha. Y la zona se llama, de hecho, Corredor de Almansa. Y es una zona que, pese a ser de Albacete y ser hoy en día de Castilla-La Mancha, antes de Castilla, más en genérico, de Castilla la Nueva se le llamaba, siempre ha tenido muy conectada, siempre está muy conectado con la región de Valencia, porque está muy cerca. Pero además no es que solo esté muy cerca, sino yo esa carretera es la carretera que utilizo para ir al pueblo, ¿no? Entonces he pasado por allí. Te la conoces bien. Cientos y cientos de veces, como decía aquel. Y hay una cosa curiosa, que justo antes de Almansa hay una gran cuesta. Tú vas por la autovía y si vienes desde Valencia hay una cuesta enorme en la autovía y pasas esa cuesta y el paisaje cambia. Entonces vienes de un paisaje más mediterráneo, hay naranjos, hay campos de cultivo, hay campos de cultivo frutales, sobre todo naranjos, pero también de otras. Y de repente hay bancales también, y de repente pues llegas a un paisaje que ya prácticamente es manchego. No estamos en La Mancha, ¿no? Por así geográficamente, pero ya el paisaje sí que se parece mucho. Almansa en sí es una ciudad, la típica ciudad que está dominada por el castillo. Es la típica ciudad que está ahí arriba, lo ves desde cualquier punto, cuando pasas por la autovía lo ves, yo lo he visto, como decía yo que sé, 3 millones de veces ya, y lo ves porque es uno de esos castillos que es que no puede estar en mejor sitio. O sea, es la típica montaña como estrechita, claro, y el castillo está puesto justo ahí arriba. Y tiene un casco antiguo que es pequeño, pero que la verdad es que era bastante bonito, con cosas interesantes, y tiene también algunas otras cosas interesantes por los alrededores. Así que todo ese conjunto del que ahora hablaremos, pues hace una visita de fin de semana, pero que está muy requete bien. Interesante. Hombre, hablando del castillo, se conserve mejor o peor, hay que empezar por ahí, yo creo, ¿no? Bueno, hay que pasar por ahí porque es lo más destacado de la ciudad y además es que se conserva muy bien. Es decir, con varias cosas de las que ahora hablaremos, pero hoy en día tú puedes hacer una visita al castillo, puedes subir a la Torre del Homenaje y la verdad es que está francamente muy bien. Eso sí, pues con alguna restauración que se ha hecho con el tiempo, eso está claro. Imagino de época musulmana. Bueno, llamándose Almansa, pues sí, ese nombre. El castillo es de época musulmana. De hecho, hay alguna parte del castillo en la que todavía se ve el muro de la época musulmana, lo cual es una cosa curiosa. Pero, bueno, a ver, un tema aquí que hay que poner porque el nombre es de los grandes. Fue conquistado por un tal Alfonso X, que todavía no era Alfonso X en ese momento. Creo que todavía era infante, pero bueno, fue conquistado. Y luego fueron los marqueses de Villena, los primeros marqueses de Villena, que era un marquesado de los más importantes. Realmente, yo creo que se ha perdido un poco en la historia la importancia que tenía esto, pero era un señorío enorme y que además era como muy independiente. Funcionaba casi como su propia taifa. Bueno, pues los primeros marqueses de Villena, los que le dieron la forma que tiene hoy en día, que es pues lo que decía, el castillo prototípico subido a una montaña estrecha, con una de esto amurallado estrecho y que parece imposible de atacar. Sí, estaba pensando en marqueses, condes, que luego cuando haces turismo por estas ciudades pequeñitas, muchas veces es cuando te adentras en esas sagas y ves cómo han proliferado pues palacios, castillos,
castillos y demás obras que luego está muy bien visitar. En el castillo de Almansa, ¿qué tal está esta cuestión? ¿La visita guiada? No sé si libre, ¿cómo es luego en sí? Se puede hacer libre. Yo, pues los periodistas, ya sabes que tenemos un poco de enchufe, pues iba muy bien acompañado por una de las personas de la oficina de turismo que me lo explicó todo, además súper amable, es una gente estupenda. Hay que pasar además, curiosamente, por la oficina de turismo, luego ya subes así, porque está como al pie del castillo. Subes unas escaleras, las escaleras obviamente son de época reciente, porque en la época en la que el castillo está ahí para defenderse, pues no iban a ponerte unas escaleras para que llegases mejor, pero incluso después de las escaleras hay una cuesta así como muy empinada, no demasiado larga, y llegas a la primera puerta del castillo. Y hay una primera parte del castillo que a mí me pareció muy interesante porque es un ejemplo perfecto de cómo funcionaban los sistemas defensivos, estos sistemas defensivos medievales, desde el primer momento. La puerta está, por ejemplo, la ves y dices, esto está como un poco contrahecho, ¿no? Es que ya está colocado de una forma que es más difícil atacar y más fácil de defender. Y en cuanto entras al castillo, pues hay una parte así como que da una vuelta extraña, complicada, rodeada de almenas, que es pues una encerrona. Es alguien, como si alguien por casualidad pasa a la puerta, ahí le tienes y lo puedes machacar, pero muy a gusto, mientras que él no puede hacer prácticamente nada. Más adelante, una vez superada esta primera fase, hay una segunda puerta que nos da entrada a lo que ya hoy en día parece un gran patio de armas. Pero en realidad no es un patio de armas, sino es la zona, el espacio en el que estaba lo que, por llamarle de alguna manera totalmente incorrecta, pero para que la gente nos entienda, la parte civil del castillo, es decir, aquello que no era puramente defensivo. Un edificio pues, en el que había estancias para la gente, para hacer determinadas cosas, para que se quedase allí la guarnición, que era una guarnición, como suele pasar en estas cosas, bastante pequeñita, pero bueno, estaba allí. En esta zona... hoy en día se puede ver muy bien cómo el castillo está subido no a uno, sino como a dos peñascos. La montañita en la que está tiene dos crestas y el castillo está encajado entre ambas, que son utilizadas también como para, casi diría, parte de la muralla, ¿no? Para hacerlo más difícil. Y eso, está ahí, lo ves ahí encajado y lo ves muy bien. Es una cosa curiosa porque como falta un poco el edificio central que se cayó en su día, pues lo ves fantásticamente. Me gusta mucho cuando se visitan este tipo de edificios pensar en la estrategia bélica, cómo se relaciona con esa propia arquitectura, pero luego hay otra parte de la vida civil, doméstica, de estos edificios que en ocasiones no se conservan, no sé, en el de Almansa qué se puede ver, si una explanada o pues se puede ver algo. En esta zona que te hablabas, donde estaba esa parte, y la verdad es que, pues eso, no cayó nada. Además, fíjate, una cosa curiosa, porque esto se derrumbó con el terremoto de Lisboa. ¿Qué dices? ¿De Lisboa? Allí sí, pues sí. Es una de las cosas, digamos, una de las peñas se movió un poco y aquello fue un problema. Hoy en día no está esa explanada, pero hay un museo pequeño en un edificio que han hecho nuevo que está, digamos, hecho sobre la parte restaurada y pues se explica un poco cómo era el castillo, algunos detalles de historia. Hay también elementos históricos, por ejemplo, la espada de Fernando III el Santo, que me llamó mucho la atención, la tienen allí, es bastante curioso. Y luego bajas así como a un sótano y ahí puedes ver los restos que se han conservado de lo que había antes, que es interesante y además está muy bien expuesto, está muy bien hecho. Bueno, pues un poco como se suelen hacer estas cosas hoy en día, materiales de hierro para diferenciarlos bien de los materiales de piedra originales, que da una sensación como que se puede desmontar llegado el momento, que yo creo que es lo adecuado para estos momentos. Y la verdad es que, pues eso, te puedes meter por allí, ves todas estas ruinas que quedan del castillo, mientras que estás además rodeado por las partes del castillo que siguen en pie. Por esas te quiero preguntar, porque digo, no quiero ser yo mala, pero es que parece que te pregunto por el castillo y que hay cosas que, bueno, pues esto se ha medio conservado, tal. Hay zonas que siguen en pie. Hay zonas que siguen fantásticamente en pie y que además tienen cosas muy bonitas. Puedes subirte a la Torre del Homenaje, que la verdad es que es impresionante porque estás en una torre encima de un castillo que a su vez está, como si dijésemos, encima de un castillo natural, claro, que es esta montaña roca de las que os hablaba. Para llegar a esta torre, mientras estás subiendo a esta torre, hay un par de cosas que son muy curiosas. Hay una sala abovedada muy bonita, que era, digamos, un poco como el sitio del dueño del castillo, ¿no? Ahí donde recibir las visitas, un poco que fuese un poco impresionante. Muy alta, era muy curioso, pero era muy alta. Y luego hay una cosa que además se redescubrió hace unos años, que es una escalera de caracol de Mallorca.
A mí me lo dijeron esto es una escalera de Mallorca. Y lo curioso que estaba una cosa tabicada y tal, y es una escalera no muy grande, o sea, como 2 o 3 pisos, bueno, pero que es preciosa. Y yo aquí me imagino que cuando digo que es una escalera de Mallorca, la gente que nos escucha estará preguntando, a ver, ¿una escalera de Mallorca qué pasa? ¿Que la trajeron de Palma o cómo está el tema? No. Una escalera de Mallorca, yo tampoco sabía muy bien lo que iba y he de confesar que se lo preguntaba a la señora Ia. Y la señora Ia, muy educadamente, me ha contado que es aquella escalera que se levanta sin núcleo central ni pilar de soporte y que es típica de la arquitectura levantina. O sea, no solo de Mallorca, sino de lo que era toda la Corona de Aragón. Y esto es interesante porque, lo que decimos, esto ha sido siempre, desde la Reconquista, parte de Castilla, pero vemos cómo tenía esa relación con el reino que estaba muy cerca ya, porque estaba solo a unos kilómetros, ¿no? Y la escalera, cuando dice que no tiene núcleo central ni pilar de soporte, es que el centro de la escalera es como algo, no sé cómo explicarlo muy bien, como un tubo ondulado, es decir, pero que no está fijo, no es algo así que ofrezca resistencia, sino que va subiendo onduladamente viendo cómo van también los escalones. Me estoy explicando fatal, pero creo que me podéis entender. Sí, se te está entendiendo. Y es preciosa. Pero preciosa, es una preciosidad, es una joyita. Dices, ostras, ¿y esto que aquí? Qué cosa tan bonita. A nuestros oyentes, arquitectos, ingenieros, esto les encantará. No, es que les encantará. Y estaba acordándome, estabas describiéndola y hace poquito le vi en Instagram una foto que no sería de Almansa, sería de otro lugar, no me acuerdo, pero a Carlos Polimón, de General en X, nuestro arquitecto ingeniero de puentes favorito, que estuvo aquí con nosotros, pues hizo una foto en un monumento también de una escalera de este tipo, y es que es verdad que visualmente es impactante. Es una cosa muy bonita porque parece muy delicada. Sí, o sea, y además, y claro, y en mitad da cierto miedo incluso. Pero es como muy sutil, ¿no? En una fortaleza que es piedra gorda, todo grande, muros enormes, tal, eso es una cosa que te llama la atención. Oye, no hemos hablado todavía de las vistas, porque además me parece muy buen lugar visitar primero el castillo de Almansa y luego ir a la ciudad, porque así podemos ver un poco la postal que nos vamos a encontrar luego por allí. Pues efectivamente es una idea fantástica, porque desde ahí arriba tiene una vista fantástica. Sí. Se ve toda la ciudad, por supuesto, y se ve, que a mí me parecía muy interesante, esto que os he dicho antes, de que esto era el corredor de Almansa, se ve que es un poco así. O sea, que realmente es una zona que parece como muy indicada para el paso, ¿no? A lo mejor esto es una imagen mental mía porque, como os contaba antes, he pasado por allí toda la vida, pero realmente ves que es como una llanura que va subiendo poco a poco, vas como, de alguna forma se está subiendo a la meseta y está rodeado de algunas montañas no demasiado altas, pero que ya hacen el paso mucho más complicado, y por allí ves que realmente se puede pasar, y de hecho es que por allí se ha pasado toda la vida, es decir, eso ha sido zona de paso siempre y sigue siéndolo. Allí desde el castillo ves también la autovía de Levante, y que está allí, vamos, a tiro, no voy a decir que de piedra, pero con un arquero con una flecha de estos de los de antes igual sí que llegaba. Y luego desde allí se ve también una cosa que tiene pues mucho que ver en la historia no solo de Almansa, sino de España, y que es los terrenos en los que tuvo lugar el acontecimiento pues más famoso que ha tenido lugar nunca en la ciudad, que es la famosa batalla de Almansa. Sí. Que se ve allí porque además es que estaba, no sé, pues de nuevo a tiro, no sé si de piedra, pero sí de flecha, es decir, estaba muy cerca. Que doy por hecho que se podrá ver algo relacionado con la batalla en Almansa. Hay dos cosas, no una, sino dos cosas que son muy interesantes. La primera de ellas tiene que ser espectacular, yo no he tenido la oportunidad, pero está apuntada en mi agenda. No creo que este año me dé tiempo, porque además tengo un mes de abril complicado, pero yo tengo que ir alguna vez, que es la recreación que se hace de la batalla. Tiene lugar todos los años en el fin de semana más cercano al día 25 de abril, que es el aniversario, y este año es del 24 al 26. Van grupos de recreación, me contaron, de toda Europa. Se juntan cientos de personas vestidos... Bueno, primero lo hacen en los mismos terrenos, que es una cosa que tiene ya cierto interés, cierta base. Y lo hacen, pues eso, vestidos con la ropa de determinado cuerpo de ejército, regimiento, que sabes que estuvo allí, con las armas, es decir, con una fidelidad súper llamativa.
Y no sé, a mí eso me parece muy interesante. Es una de esas cosas que además no he visto todavía ninguna recreación de estas y la verdad es que me apetece muchísimo y esa me parece, bueno, pues una idea fantástica. Yo tampoco he ido nunca a una recreación de este tipo y es algo también que tengo mucha curiosidad. Sí, y con la cámara tiene que ser la repera, claro. O sea, es algo que me apetece horrores. Ahí en movimiento. ¿Para los que no puedan ir justo ese fin de semana hay otras opciones? ¿O? Pues sí, hay un museo que está justo en la oficina de turismo, o sea, en la parte baja de la oficina de turismo hay bastante material variado pues que te explica la época, el conflicto, los contendientes. Hay incluso algunos ejemplos de las armas que se usaban, de los uniformes. Y hay una cosa muy curiosa, que es un cuadro que, digamos, es propiedad del... O sea, no es cuadro, hay una reproducción del cuadro, porque además es enorme. Que es un cuadro que es propiedad del Museo del Prado, pero que está en las Cortes de Valencia, en Valencia. Y es un cuadro pintado por Bonaventura Ligli, y está hecho sobre un dibujo natural que hizo otro artista que se llama Filippo Pallotta, que Filippo presenció la batalla in situ. Él estaba allí mientras se celebraba la batalla. No estoy hablando de un cuadro de esto, es una obra pictórica, así, digamos, un Tiziano ahí, no. No es eso, es otra cosa. Pero es muy interesante porque es un estudio histórico brutal. Es decir, para que se haga una idea a la gente, cada grupo de soldados, primero, va vestido y aunque sean figuras pequeñas, se les ven los colores que usan y tal, con el grupo de soldados que realmente era. O sea, el regimiento de no sé qué, el de esto de los granaderos de no sé cuántos, y luego el cuadro, que es muy grande, el cuadro tendrá 5 o 6 metros de largo, debajo tiene toda una banda, en cada grupo de soldados pone el 15, y tú vas allí y dices el 15, los fusileros de no sé dónde. Sí. Y luego además los fusileros, a lo mejor el 15 lo ves aquí, aquí y allí, porque describe las distintas posiciones que tuvieron los distintos cuerpos del ejército durante la batalla. Y a mí me parece apasionante. Es una cosa... El componente artístico e histórico documental, prácticamente. Es más histórico documental que artístico. Claro. No es una obra que pictóricamente sea la releche, pero es una cosa curiosísima y yo no he visto... lo sabrá, quiero decir que no digo que no lo sea, pero yo no he visto cuadros con esta forma de representar una batalla tan realista. Y luego, si tienes suerte y pillas por allí a Herminio Gómez, que es un historiador local, un apasionado de la batalla y el responsable del museo, pues él te hace una explicación. Además es un tío que lo vive como si estuviese a punto de cogerse el fusil y ponerse a pegar tiros, y le pone una pasión y no solo te explica un poco cómo fue la batalla, sino que realmente es muy útil porque es una batalla que sobre todo en Castilla menos, pero en toda la parte de Valencia, Cataluña, es como mítica en el peor de los sentidos, o sea, como que aquello fue, no sé, el principio de todos los males, está muy relacionada con posiciones independentistas y tal. Entonces hay como mucho mito histórico creado a su alrededor. Y este hombre, no porque él políticamente sea aquí o así, sino porque te cuenta exactamente lo que fue históricamente y te desmiente muchas de estas cosas que no son verdad del todo, por decirlo de una forma suave. Así que realmente es una lección estupenda. Iba a decir cojonuda, y bueno, ya que lo he dicho, pues lo digo. Pero sí, es una lección estupenda para un acontecimiento que realmente es muy importante, que no fue tan fundamental como parece, digamos, en el conjunto de la guerra y por tanto de la historia de España, pero sí que es cierto que a partir de ahí, pues el ejército de Felipe V entra en lo que era entonces el Reino de Valencia y, bueno, algunas tropelías cometieron, eso sí que es verdad. Por ejemplo, le pegan fuego a Játiva, que está un poco más allá. Y bueno, pues todo alrededor de eso, como digo, se ha quedado mucho mito. No fue decisiva, fue importante en el transcurso de la guerra, pero no fue decisiva. Pero bueno, todo esto, pues ahí es un sitio estupendo para aprenderlo, y si te lo cuenta Herminio, se te va a quedar, te vas a acordar ya toda la vida. Para tomar nota. Antes, no quiero olvidarme de que has nombrado que el casco histórico, que es pequeñito, pero muy bonito, ¿no?, de Almansa, también para darse una vuelta por allí. Pues sí, lo que más me gustó es lo que le llaman el Palacio de los Condes de Cirat, que hoy en día es el ayuntamiento. Y es un palacio curiosísimo, tiene una fachada de un estilo muy... Yo no sabría definirlo muy bien, pero súper chula, y tiene un patio renacentista que es que podría estar en cualquier ciudad italiana
y diríamos, oh, qué patio renacentista, ¿sabes? O sea, precioso. Y luego además tiene dos cosas curiosas. Una histórica, que es que allí tuvo lugar una representación de La Barraca con Federico García Lorca, y eso es una cosa bonito, que a mí, joder, llegas allí y te mola, ¿no? Saber que eso ha pasado allí. Y luego, además, ya en esta época hay una serie de esculturas modernas que están en los jardines y que son de un escultor local, que yo, por supuesto, no conocía, porque obviamente pues, uno llega a lo que llega, que se llama José Luis Sánchez, y que, joder, están francamente bien. Y son esculturas completamente modernas, en ese entorno curioso hay un contraste, pero que queda muy bien. Voy a decir una cosa que como me lleva el pobre José Luis Sánchez, me mata. No sé si está vivo todavía. A mí me recordaban un poco a la obra de Chillida. No es que se parezcan, ojo, pero me recordaban. Pero bueno, lo digo para que la gente se haga una idea de qué estamos hablando, ¿no? Ese uso del metal, cosas así, y está francamente bien. Justo al lado de este palacio está la iglesia de la Asunción, que tiene un tamaño también imponente y sobre todo también tiene una fachada súper curiosa, de estas que está como metida dentro, no sé si hoy estoy porque me cuesta explicar las cosas, pero como una parte de la fachada está como más incrustada dentro de la fachada, así que el resto la protege, y ahí tiene unos conjuntos escultóricos que están muy bien. Además de eso, pues hay 3 o 4 calles que son bonitas, en las que ves algunos antiguos palacios, ves también un antiguo convento que se dedicaba a otras cosas, hay unas vistas del castillo desde algunas calles así preciosas que ves, pues eso, la callejuela y luego el castillo de arriba y tal, así que la verdad es que ahí hay un paseíto no muy grande, porque la verdad es que el casco antiguo, lo que se conserva es relativamente poco, pero que está francamente bien para un paseo, pues de una horita y haciendo tus fotos, te tomas a tomarte un chato, en fin, muy bien. Muy bien, hemos subido al castillo, hemos conocido la batalla de Almansa, hemos visto el casco histórico y nos quedan sus alrededores. Pues sí, porque se os agradece también un par de cosas que hay que comentar. Una de ellas es el pantano de Almansa, que hoy en día sobre todo es una reserva natural. Yo llevo, o sea, aparte de ir en coche por ahí, he pasado también muchas veces en tren y siempre llegaba ahí una extensión de agua y ¿esto qué será? Ahora que en mitad de este secarral y tal, bueno, pues es un pantano que recoge aguas de varios así como torrentes y tal, cosas sobre todo temporales, pero tú ves un paisaje que es así como muy manchego y de repente un lago, y es bastante curioso y, como digo, hoy como reserva natural tiene un montón de cosas y un montón de vida. No me paro a mirar cuáles son los pájaros que están, pero bueno, que sí que hay especies pues según la época del año y todo eso. Y luego tiene un interés aparte, que es que la primera presa allí se construyó en el siglo XVI. Luego se amplió en el XVIII, pero tampoco normalmente vemos obras de infraestructura de esa antigüedad, ¿no? Lo cual a mí, pues eso ya sabes que a mí esas cosas de ingeniería, tal, no sé qué, me llama mucho la atención, pero eso me parece interesante. Y luego, aparte de eso, es una zona de vinos y de bodegas que también está muy bien y tiene un paisaje muy bonito. Nosotros fuimos a una que es muy curiosa, que me gustó el vino, pero también me gustó mucho la bodega, un poco la idea, el proyecto que hay, porque es una cosa estrictamente familiar, o sea, trabajan padre e hijo casi en solitario, y que lo hacen con mucha intención y mucho cariño. Muy pocas botellas, producen muy poco, pero hacer vino de calidad. Hacen un vino estupendo para el precio que tiene, la verdad, pero estupendo, a mí me dejó, y con bastante personalidad. Además, una cosa muy curiosa, la bodega se llama Matamangos. Matamangos. Aquí le prestamos mucha atención a los nombres, pero es que este es muy curioso. Y tiene otra cosa que yo creo que hace la visita mucho más bonita, que es que la bodega tiene como su sede en un palacete precioso que está ahí en mitad del paisaje, en mitad de los viñedos, de estilo colonial, que era realmente bonito. Era una cosa que hizo un indiano que llegó allí, se hizo ese palacete, y la verdad es que vale la pena conocerlo, conocer el sitio, probar los vinos. La gente, los dueños, los padre e hijo son gente súper simpática, así que yo, si alguien va por allí, de verdad que es una visita que recomiendo hacer. Sí, a mí me encantan estos proyectos pequeñitos, familiares, de bodegas. Además, luego te sueles llevar unas botellas para casa, y entonces el momento en el que las pruebas, cuando estás ya de vuelta, te vuelve a llevar también un poco hasta ese destino, recuerdas el viaje. Sí, eso está muy bien. Y luego, sobre todo, que en sitios como este, como Matamangos, pues eso, hacen unos cuantos miles de botellas al año, entonces no pueden competir siendo el vino que otros hacen 1 millón de botellas. Entonces tratan de hacer cosas como muy peculiares, muy especiales, y son vinos muchas veces, este era el caso, un vino distinto que dices, joder, qué cosa tan... un vino original, tal. Incluso a los que no sabemos mucho de vino, como es mi caso, que no sé prácticamente nada, pero
encontrabas que eso no era lo que sueles beber, lo que sueles encontrarte, y eso está francamente bien. Los sabores que tenemos igual más reconocibles. Oye, ¿y con qué maridamos el vino, ya que estamos? Bueno, pues para maridar el vino, la verdad es que es una zona en la que se come muy bien y tiene un punto bastante curioso que yo desconocía y que me gustó mucho. Como hemos hablado varias veces de que esto era un corredor, un punto de encuentro entre regiones distintas y un cruce de caminos, como decía aquel crisol de razas. Bueno, pues el caso es que en la cocina, en lo que se come por allí, hay un poco de todo. Hay cosas del Mediterráneo y cosas más del interior. Una recomendación imprescindible, de verdad. O sea, si alguien va al Mancha, o es más, incluso si alguien pasa por allí, tiene que ir a Mesón de Pincelín. El nombre, además, era buenísimo porque era, digamos, me contaron la historia, porque el fundador iba siempre como un pincel. Me encanta. Me pareció Pincelín. Maravilloso. Es un restaurante familiar y además es familiar en los dos sentidos. Primero, porque es como muy para que vayan familias. Nosotros estábamos allí, yo creo que era sábado, no sé si era sábado o domingo, pero era lo típico que había muchas familias celebrando algo, ¿no? Encontrándose tal. Y eso tiene su cierto encanto. Y luego porque es de una familia que es, pues, Pincelín era el abuelo del actual responsable y, joder, y lo trataban, o sea, se ve un amor al proyecto, a la idea, a lo que se hace, que era muy especial. ¿Qué se come? Bueno, pues se come de vicio, que lo era riquísimo. Marisco de Santa Pola, por ejemplo, dices aquí, pues mira, sí, porque y no era como una novedad que tallan, sino que era algo realmente normal. Hay guisos de todo tipo y el plato un poco estrella de la casa, o uno de los platos estrella de la casa, que son los gazpachos, por fin, manchegos, que para la gente que no lo sepa, no tiene nada que ver con los andaluces, sino que es un guiso muy denso de carne, habitualmente de caza o este tipo de caza menor. Es decir, te va ahí un vegano a pedir un gazpacho. No, se iba a llevar un disgusto el pobre vegano. Sí. Que además aquí los hacen, en muchos sitios se hacen como acompañado como con una torta, más o menos de harina fina, así como si fuese un pan de pita pero grande, pero aquí no se hacen acompañados de, sino que se sirven encima de la torta. Y oye, estaban tal. Hay que ir con apetito. A Pincelín te vas con apetito, porque si no, a mitad de comida te puedes derrumbar y eso sería una pena porque luego te perderías el postre, que también están estupendos. Oye, un cruce de caminos. Aquí hacemos el siguiente cruce de caminos en este podcast. Me ha encantado este recorrido por Almansa. Es una ciudad de verdad muy recomendable. Pero no terminamos aquí, que ahora me toca contaros un superhotel. Nos vamos a un hotelazo que era el Hotel Arbaso en San Sebastián. A ver, los datos, Kelu. Venga, giro, volantazo, San Sebastián. ¿Recordáis que hablamos a comienzos de año sobre la ciudad? Os conté un poquito y hablábamos de qué elegantes son los donostiarras, qué elegante es la ciudad y dónde empezó en términos turísticos este concepto junto con Santander. Bueno, pues se refleja muchísimo toda esa elegancia en el hotel en el que estuve, en mi estancia allí de 4 estrellas, es el Hotel Arbaso, que además, también hablando de negocios familiares, es un hotel boutique de 50 habitaciones cuyos propietarios son familia, también es una empresa familiar. De hecho, en euskera Arbaso significa antepasado y acogedor. Entonces une un poco los dos conceptos. Me parece un hotel elegante al puro estilo donostiarra desde el punto de vista de la sobriedad, de usar elementos en su decoración, en sus materiales, elementos muy puros, como la piedra, las maderas nobles, grandes diseñadores. Vamos a encontrar mobiliario de Norman Foster, de Moneo, o sea... Bueno, cuando escucho esto mi hija se va a volver loquísima porque le encantan estas cosas. Claro, este minimalismo que produce un sentimiento acogedor, no produce una sensación de vacío. No esta cosa fría que a veces también tiene muchas veces el diseño cuando no lo acaban de... Eso es un minimalismo cálido, efectivamente. ¿Y es un edificio moderno, acorde a este interior, o es un edificio antiguo? Es un edificio, bueno, del siglo XIX, ha sido reformado, ha respetado totalmente la fachada exterior, que además se ilumina de una forma preciosa por la noche cuando uno regresa de estar todo el día por ahí de turisteo y se presenta en este hotel, que no lo he comentado, está en pleno centro de San Sebastián, junto a la Catedral del Buen Pastor, así que la ubicación también es
inmejorable para poder ir andando a todas partes. Y una vez que entra dentro de este mundo tan cálido y tan discreto, al mismo tiempo, también hay una suerte de tragaluces. O sea, a nivel arquitectónico creo que es una pasada de hotel. ¿Las habitaciones cómo eran? ¿Cómo las viste? Muy recomendable. Diría que es un hotel para una escapada ideal de fin de semana, por ejemplo, con tu pareja. También me pareció como que tiene un punto romántico importante, con unas habitaciones, por ejemplo, la mía era la que estaba entre la superior deluxe, digamos, y la normal. Entonces tenía unos tragaluces gigantescos, unos Velux arriba, eran el último piso, ¿no? Y unos techos súper altos. Qué chulo. Se repetía un poco la misma tónica que os he contado del tema decorativo. Y luego vamos a encontrar ahí detalles de estos que a nosotros nos encantan, Carmelo, como es tu pequeño albornoz, por supuesto, de estos suaves, tu cafetera con expresos, con una nevera, por ejemplo, que tienes todo incluido. Yo la cafetera, cuando tienen cafetera me han ganado. Sí, y sin infusiones, bueno, todos estos detalles, tu agua con gas, si quieres de la neverita, tu cervecita, tu sidra natural vasca, pues también hay como detalle, o sea, estos detalles que marcan la diferencia. Hay otros servicios también muy aconsejables, como por ejemplo, bueno, el parking que es exterior, que tiene también aparcacoches, si quieres dejarlo ahí te olvidas, y sauna. Si quieres contratar también un ratito de sauna, pues perfecto. Y luego me sorprendió muchísimo cómo los donostiarras quedaban en este hotel para probar su desayuno. Mucha gente de allí, yo probé el desayuno degustación, lo recomiendo muchísimo. No es de estos buffets donde te tienes que andar levantando, ellos tienen como su menú, y también de estas cosas hechas con el mayor mimo y cuidado, con mantequilla, por supuesto, de la zona, que estamos en el País Vasco, con granola casera, fruta, yogur casero también, pan de masa madre, unos croissants de mantequilla de estos que crujen. Kelu, para. Ya pues que sigo, digo, los huevos, las tostas. O sea, es que es una maravilla. Nos ha quedado claro, estamos grabando este podcast a media tarde y... Es que lo quiero decir porque independientemente de que nuestros oyentes se vayan a alojar en el hotel, creo que probar esto es una maravilla, ¿eh? O sea, es un gustazo ya empezar a adentrarse en la gastronomía de San Sebastián, empezando por el desayuno. Que lo tengan en cuenta cuando vayan a San Sebastián. El hotel, fantástico por todo lo que nos has contado. La verdad es que me ha sonado estupendo y ha sonado algo que yo creo que a mí también me va a gustar mucho. Sí. Te pega, por como lo contabas. Y si no pueden quedarse porque no hay habitación o por lo que sea, pues que vayan a desayunar un día y se den ese lujazo. Eso es. Oye, hoy hemos hecho un 3x1. Boston, Almansa y hotel en San Sebastián. ¿Se quejarán nuestros oyentes? Contenido de calidad, sitios estupendos, sitios muy diferentes. Sí, nos ha quedado, yo creo que nos ha quedado muy chulo. Los he nombrado porque, por supuesto, no he encontrado manera de hilar esto. No la hay, pero ahí está la gracia también de nuestro podcast muchas veces. Oye. Ese podcast que sabemos que les gusta mucho a los que están a otro lado, pero que les agradecemos también mucho si nos lo demuestran. Sí, que cada vez sois más los que estáis escuchándonos, nos consta y nos alegra. Y ya que lo escuchan, pues que le pongan buena nota, que se lo expliquen al cuñado, que lo pongan en sus redes sociales, que también nos contacten a nosotros en las redes sociales, @kelurrobles, @carmelojordá, que nos escriban a elplacerdeviajar, @libertaddigital.com. Y nada, ya solo nos queda decir que nos vemos en una semana. Hasta la semana que viene. El placer de viajar, con Carmelo Jordá y Kelu Robles. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.